Bienvenidos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Solo la fe y el amor nos puede impulsar aún en las circunstancias más adversas. Y es mi caso, que yo soy guerrera luchadora y debo seguir adelante aquí en esta trinchera que también es tuya, una trinchera de lucha. Clamor popular, la voz del Perú profundo, que nos hermana y nos hermana para liberar nuestra patria. Gracias a los hermanos que apoyan este trabajo que hago día a día, a pesar de mis dificultades con la salud. Agradezco de manera especial a los que reconocen, valoran mi trabajo profesional. Me he quemado las pestañas para hacer este trabajo y además con mi profesional y además también tengo una trayectoria, ¿no? Por amor a mi pueblo, a mi país, a la justicia, a los ideales. Y bien, antes de empezar con esta bomba, realmente, que es lo que esperábamos, ¿no? Que al fin se denuncie a la fiscal de la Nación por todos los atropellos que viene realizando, por esa manera que ha tenido de desmantelar increíblemente, desmantelar equipos que investigan justamente corrupción de funcionarios, incluyendo a la fiscal, a la gran fiscal Revilla, que dice que por falta de productividad, algo totalmente absurdo, tiene casos emblemáticos como una verdadera luchadora contra la corrupción, mis queridos hermanos y hermanas. Atropellos no solamente a nuestras leyes aquí en el país, que no se puede hacer eso con unos fiscales, sacarlos, barrerlos como que a mí me da la gana, con todo el poder que ella cree tener de la mafia, de la Junta Nacional de Justicia, con las perlas que hay ahí, empezando por María Zavala. Ya voy a hacer un programa para refrescar a mi audiencia, ¿no? Que yo ya he hecho un programa exclusivo de María Zavala, la intocable jueza. Nadie se mete, le tienen miedo, a pesar de los indicios no la investigan, ¿no? A esa ex ministra de Justicia de Alan García, que indultó, conmutó penas a muchos narcotraficantes. Esa es la jefa, son los jefes, esa clase de gente de esta fiscal actual de la nación. Y por fin, pues, se pusieron los pantalones, en este caso Perú Libre, felicito, siempre destaco a Perú Libre, ¿no? Porque se nota claramente cómo luchan contra el poder transnacional, contra la mafia, y cuando hay que hacer las cosas, lo hacen, ¿no? Y me agrada de manera particular que hayan dado este paso. Ya se veía, la valiente congresista Margot Palacios fue la que pidió a la SUNEDU el informe de esa maestría y doctorado que salieron con 3 meses de diferencia, y como el doctor Olivera Díaz, el gran doctor Guillermo Olivera Díaz, abogado, ¿no? Penalista, dijo claramente también que había comprobado eso, ¿no? Y que además no existían tesis sobre esa supuesta maestría y doctorado. ¿Y cuál fue la defensa de la Junta Nacional de Justicia? Decir que la habían nombrado fiscal de la Nación sin contemplar ese doctorado y esa maestría, o sea, como para limpiarse de esos documentos bambas, ¿no? Que solamente habían validado su título profesional de abogada. Qué increíble, ¿no? Lavarse las manos de esas cochinadas. Y bueno, pues Perú Libre, en bloque, han estado trabajando hace días, ¿no? Viendo cómo acusan con fundamento. Porque no solamente se atropellan las leyes aquí en nuestro país, hay reglas, hay normas, hay leyes constitucionales, sino también las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice claramente, porque estamos adscritos, que no se puede desmantelar un equipo así, un equipo de investigación de corrupción de funcionarios, en este caso cuellos blancos, de un momento a otro. Hay todo un procedimiento. Entonces, esta fiscal de la Nación, aupada e impulsada por esa gente que está ahí en la Junta Nacional de Justicia y que la han puesto como operadora del golpismo,
ha pisoteado por aquí y por allá leyes internacionales y leyes aquí en nuestro país. Así que Perú Libre ha hecho una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, ¿no? Tengo el contenido de los fundamentos y esto lo están presentando, ¿no?, a la presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, con un petitorio, con fundamento de hechos y todo lo demás. Ahí es cuando esto va a ser discutido en el Pleno, y sabemos que ahí la derecha bruta y achorada manda, y van a tratar de blindar a la fiscal para que no sea destituida. Ahí es donde Aníbal Torres tiene que usar la cuestión de confianza, ya que ya inició Perú Libre una denuncia constitucional con fundamentos, y si ese Congreso espurio quiere blindarla y que siga haciendo su show y toda su casa, porque es una casa lo que ha desencadenado contra el entorno familiar y contra el propio presidente, atropellando leyes, y con la compañía, ¿no?, trabajan juntos el legislativo y los poderes mediáticos mercenarios. Entonces ahí tiene que usar él el cuestión de confianza. ¿Para qué? Para arrinconar al Congreso y no la blinde. Esa es la manera de defender al presidente, no con las palabras, sino con los hechos, así como está haciendo ahorita Perú Libre, una denuncia constitucional con base, que ahora se las voy a leer después de unos instantes al detalle. Regreso con esa buena noticia, hermanos y hermanas. Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Bien, hermanos y hermanas, continuando con esta notición, ¿no?, de Perú Libre, ¿no?, esta iniciativa en la que de hecho se ve acá que ha habido un trabajo de investigación previo. Petitorio: que al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de nuestra Carta Magna y en el literal A del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, formulamos denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, por la presunta infracción de los artículos 146, numerales 2 y 3, y 159, numerales 2 de la Constitución Política del Perú. Ha violado la Constitución peruana. Solo eso, en base a esto. Ni siquiera están hablando acá de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también lo ha hecho. Y por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, obstrucción de la justicia, previstos en los artículos 376 y 409A del Código Penal en agravio del Estado, imponiéndosele la sanción de inhabilitación. Eso es lo que se pide: inhabilitación por 8 años para el ejercicio de la función pública y destitución de su cargo de alto funcionario, conforme a los fundamentos que detallamos a continuación. Fundamentos de hecho: 1. Que el tercer párrafo 2 y 3 del artículo 146 de la Constitución Política del Perú prescribe lo siguiente: el Estado garantiza a los magistrados judiciales. 2. La inamovilidad en sus cargos, no pueden ser trasladados sin su consentimiento. 3. Su permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Claro, tendría que ser algo muy grave para que lo saquen, ¿no? Como ella. Ella sí está realizando decisiones, ejecutando hechos graves, ¿no?
Entonces, ahí hay un fundamento, permanencia en el servicio mientras observen conducta y idoneidad propias de su función, como fue el caso de la gran fiscal Revilla. 2. Que el artículo 158 de la referida Constitución señala que los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. En aplicación de esta norma constitucional se garantiza a todos los fiscales la inamovilidad en sus cargos y su permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad en el ejercicio de la función encomendada. 3. Que igualmente el numeral 2 del artículo 159 de la misma Carta Magna prescribe lo siguiente. Artículo 159, que corresponde al Ministerio Público. 2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. En el marco de este precepto constitucional, es deber de la fiscal de la Nación velar por la independencia de los fiscales en el ejercicio de sus funciones, entre ellos la conducción de las investigaciones de los casos que se les haya asignado. 4. Que el lunes 20 de junio del 2022, en sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, la señora Liz Patricia Benavides Vargas fue elegida como la nueva fiscal de la Nación. Debemos entender que, como es natural, al asumir tan alto cargo, hay mucha expectativa sobre el fortalecimiento de la imagen del Ministerio Público, mediante la implementación de una gestión más eficiente y acorde a las exigencias de tan alta responsabilidad que la Nación le encomendó. 5. Que sin embargo la referida fiscal de la Nación, apenas asumió el cargo, de manera abrupta y prepotente, removió a la fiscal suprema Bersabet Felicitas Revilla Corrales. Exactamente, tal cual, con esos adjetivos, prepotente, abrupta. Quien estaba investigando a la jueza superior Emma Benavides Vargas, hermana de la fiscal de la Nación, por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. 6. Que dicho abuso se materializó mediante la resolución fiscal número 1553-2022, publicado el 26 de julio del 2022 en el Diario Oficial El Peruano. Como principal sustento de su decisión, mediante el segundo considerando de la aludida resolución, ella alega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no existe una equiparación entre los magistrados nombrados por concurso y los provisionales, dado que la provisionalidad es limitada en el tiempo y siempre sujeta a condición resolutoria. Asimismo, dicho tribunal destacó la diferencia en el ordenamiento interno peruano entre fiscales provisionales y fiscales provisionales no titulares. Caso Casanina versus Perú, ¿no? Ese es un caso, ¿no?, que se dio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ella destaca solo lo que le conviene y no dice los otros artículos que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se dice que no se puede interrumpir un proceso de investigación y sacar a un fiscal abruptamente también. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos principalmente vela por los derechos de los fiscales cuando están en pleno ejercicio de una investigación por actos de corrupción de funcionarios. Seguidamente, invocando la definición dada en el numeral 64.2 del artículo 64, Ley de Carrera Fiscal, precisa que los fiscales provisionales son aquellos fiscales titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia o impedimento el nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que cumplen con los requisitos para el nivel que se les designa. Luego, en su sexto considerando, recurre a la conclusión del informe número tal elevado por la Oficina de Control de la Productividad Fiscal. Ahí viene el tema de la productividad, donde señala que existiría un bajo nivel resolutivo de los casos ingresados en las Fiscalías Supremas Transitorias y que por ello resultaría idóneo adoptar un conjunto de decisiones públicas que tengan como objetivo mejorar el desempeño de las Fiscalías Transitorias para evitar la acumulación de la carga procesal en el trámite. Ese fue su pretexto, ¿no? 7. Que es así que mediante el artículo 1 del acto administrativo en cuestión resuelve dar por concluido el nombramiento de la abogada Bersabet Felicitas Revilla Corrales. Eso fue lo que redactó ella, ¿no? Que en base a eso, ¿no?,
la inspectora, pues la saca la fiscal. Como fiscal suprema provisional transitoria y su designación en el despacho de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y su designación en el despacho de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Empero, dice, ¿no?, el texto de Perú Libre, este documento, de manera totalmente incoherente con el segundo, tercero y sexto considerando del aludido acto administrativo en su artículo 7º, resuelve nombrar a la abogada Silvia Jacqueline Schack, su gente, ¿no?, sus secuaces, ¿no?, Sac Ramos, como fiscal adjunta suprema provisional, designándola en el despacho de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con retención de su cargo de carrera. O sea, la flamante fiscal de la Nación, en ejercicio abusivo de su discrecionalidad en la designación de fiscales provisionales, decidió remover del despacho de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria, ¿no?, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, a la abogada Betsabeth Felicitas Revilla Corrales, fiscal adjunta suprema titular. E inmediatamente así ya tenía su gente, ¿no? Nombró a la abogada Silvia Jacqueline Sac Ramos, fiscal provincial titular penal de Lima, como fiscal adjunta suprema provisional, asignándole precisamente el despacho donde se ha removido a Revilla Corrales. 8. Que como es de verse, la remoción de Revilla Corrales y la designación de Sac Ramos resultan altamente cuestionable por dos motivos, especifican en su documento. Primero, debido a que supuestamente la motivación principal para la remoción de Revilla Corrales era equiparar la cantidad de magistrados nombrados por concurso y los provisionales, esto con la finalidad de revertir la provisionalidad de los magistrados. Sin embargo, la designación de Sac Ramos, una fiscal provincial penal, como fiscal adjunta suprema provisional, no logra el equiparamiento deseado entre jueces titulares y provisionales, sino empeora las cosas, dado la calidad de fiscal adjunta suprema titular de Revilla Corrales. O sea, acá no hay un el objetivo que dicen que tienen es totalmente absurdo, es todo lo contrario. Y segundo, y lo más alarmante, ojo, es que Betsabeth Felicitas Revilla Corrales denunció y estaba a cargo precisamente de la investigación contra Emma Benavides Vargas, hermana de la fiscal de la Nación, en el expediente número 0028-2020 por delitos penales de corrupción de funcionarios durante su labor de juez superior, en las modalidades de cohecho pasivo específico y de asociación ilícita para delinquir. Se le acusa de haber cobrado sobornos a cambio de liberar a investigados por narcotráfico, entre los que destacan Roberto Gómez Herrara, alias Huevo, quien es considerado por la Interpol como uno de los máximos cabecillas del narcotráfico internacional. También aparece López Quispe, de quien la policía sospechaba que era el mayor acopiador de cocaína en el Brain. Además, el ex mayor de la Policía Nacional del Perú, Hilario Manuel Rosales Sánchez, también denunció a Emma Benavides. Sabemos que él ha advertido que tiene temor por su vida porque muchos lo amenazan de muerte. Hilario Manuel Rosales, ¿no? Eso ya lo dije en un programa. Y además también él advirtió cuando recién entró la fiscal de la Nación que temía que ella tome decisiones a favor de su hermana y entorpezca las investigaciones. Se dio tal cual y peor todavía, superó sus temores del señor Hilario Manuel Rosales, que ahora se siente incluso más vulnerable, ¿no?, en cuanto a las amenazas de muerte que ha recibido. Esto para, ¿no?, citar dentro de lo que el documento que estoy leyendo, ¿no?, como un antecedente. Además, el ex mayor de la Policía Nacional, repito, Manuel Rosales Sánchez, también denunció a Emma Benavides. En ese sentido, narró que cuando estuvo detenido por integrar la organización criminal La Cruz de Piura, por tema de terrenos, que él estuvo en la cárcel 4 años, un abogado se le acercó en marzo del 2014 y decía venir de parte de la jueza, alias la profesora, así la llamaban, dice la jueza Emma, ¿no?, la hermanita de la fiscal de la Nación, la misma que tenía en sus manos la resolución de su apelación.
9. Que como ya se dijo, la señora Patricia Benavides justificó esta remoción indicando un informe de productividad que no aplica para los fiscales que ven casos especiales, corrupción de funcionarios. No aplica eso. Está totalmente fuera de ley. Todo indica que fue para impedir y obstaculizar la investigación que estaba realizando en contra de su hermana Emma Benavides. Clarísimo. Tras la decisión de la fiscal de la Nación de removerla de su cargo sin una justificación legal, la abogada Bersabe Revilla, con más de 41 años de servicios, imagínense, 41 años de servicios, la fiscal Revilla, Bersabe Revilla, en la Fiscalía de la Nación, ha trabajado 41 años y la expulsan de esa manera, ¿no? No soportó el abuso de poder de la fiscal de la Nación Benavides y tomó la decisión de renunciar al Ministerio Público. Con eso que perdimos todos los peruanos, para que entre allí y se coloque la mafia, increíble. 10. Que cabe recordar que en mayo de este año la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló que no iba a tener ninguna injerencia sobre las investigaciones que se estaban dando contra su hermana Emma Benavides. Eso dijo, ¿no? Manifestó: hay una investigación que se viene llevando al colegiado, el cual integra mi hermana. Esa investigación la lleva a cabo una Fiscalía Suprema en la cual no tengo ninguna injerencia, dijo la muy cínica, antes de hacer esa barbaridad, ¿no? Uno tiene la facultad de excusarse o apartarse, jamás interferiría o tendría injerencia en ninguna investigación donde un familiar esté siendo investigado. No, yo no voy a interferir. Dijo, ahí está textualmente, lo cita en el documento Perú Libre, lo que dijo Patricia Benavides Vargas en la entrevista del 30 de mayo pasado en el concurso público para la selección de fiscales, ¿no? Ahí en la entrevista dijo eso, que ella no iba a interferir. Imagínense ustedes, qué sinvergüenza. 11. Que igualmente la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, también removió al fiscal Pablo Sánchez Velarde del equipo especial que investiga el caso de los cuellos blancos del puerto. Cabe mencionar que la salida de Sánchez de la coordinación de investigación de uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años en el Perú se da solo 20 días después de que fue nombrado nuevamente en dicho cargo, o sea, lo ratificaron y 20 días después ella lo sacan, tras la elección y juramentación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación el pasado 20 de junio. Otra vez, la fiscal de la Nación prefiere designar en reemplazo de un fiscal supremo titular por un fiscal superior provisional, que podrá sacarlo cuando se le ocurra. O sea, ella cuando se le ocurra lo puede sacar. Eso es lo que quiere. Según indica la resolución publicada en El Peruano, en lugar del fiscal supremo Pablo Sánchez asumirá esas funciones Jorge Luis Díaz Cabello, fiscal superior provisional transitorio del Distrito Fiscal de Lima Centro. Uno que si no le sirve a ellos lo saca. O sea, uno entra y dice, ya me va a ser fiscal, me ha nombrado, pero sé que si ella le da la gana me va a sacar. Entonces, ¿cómo puede realizar un fiscal así su labor independiente, no? Cuando sabe que tiene una jefa que tiene el poder de sacarlo en cualquier momento. Increíble, inaudito. El equipo especial de fiscales encargados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto fue creado el 5 de julio del 2019 para que se aboque al conocimiento exclusivo de las investigaciones penales de dicho caso. En ese sentido, el fiscal Pablo Sánchez fue nombrado como coordinador de este equipo el 1 de octubre del 2020, por disposición de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Este equipo especial está comprendido por la primera Fiscalía Suprema Penal Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, la Fiscalía Superior Penal con competencia nacional y el primer, segundo y tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada contra el crimen organizado con sede en el Callao. El caso Los Cuellos Blancos del Puerto surgió tras la revelación de audios, producto de interceptaciones telefónicas lícitas que tuvieron origen en una investigación previa vinculada al crimen organizado por delitos como narcotráfico, sicariato, que involucraban a jueces y fiscales. Según las investigaciones, consejeros del extinto Consejo Nacional Magistratura, un ex magistrado de la Corte Suprema e incluso empresarios estaban involucrados en una serie de presuntos actos de corrupción, en especial con los delitos de tráfico de influencia y otros relacionados. Es decir, dentro del sistema de justicia, en especial de las más altas autoridades, habría funcionado un banco de favores guiado por intereses
personales en desmedro del interés público. Entre los principales involucrados se encuentran el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, el ex magistrado supremo de la Corte Suprema, César José Nostroza, Pareachi, los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido César Aguila Grados, Sergio Iván Noguera Ramos y Orlando Velázquez Benítez, el empresario Edwin Antonio Camaño Valverde, así como también el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Pichotito. Los principales delitos investigados son el tráfico de influencias, organización criminal, cohecho activo y pasivo, entre otros, así como también se encuentra en análisis la prerrogativa de la inmunidad que protegía de investigaciones a las más altas autoridades del sistema de justicia. 12. Finalmente y conforme es deberse de los hechos descritos, la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, ha incurrido en la infracción de los artículos 146 numerales 2 y 3 y 159 numeral 2 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia previstos en los artículos 376 y 409A del Código Penal en agravio del Estado. Así. En consecuencia, corresponde, aquí está claro esto, corresponde que el Congreso de la República, por intermedio de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, efectúe las investigaciones que sean necesarias y pertinentes y recomendar la sanción o sanciones que le corresponda por la magnitud de los hechos, hermanos y hermanas. Es claro, son muy graves los hechos. Entra directamente a hacer estas acciones realmente inauditas, donde abiertamente se ve cómo está obstruyendo la justicia respecto a la investigación a su hermana. Y además, ¿no?, yendo contra los fiscales que están investigando los cuellos blancos, realmente pisoteando las leyes, ¿no?, el derecho y la Constitución. 3. Fundamentos de derecho son aplicables tanto para la cuestión de fondo como para la parte procesal las siguientes normas constitucionales y legales. 1. Artículo 99 de nuestra Constitución Política del Perú, referido a la facultad de los congresistas de formular denuncia constitucional contra altos funcionarios del Estado, o sea que el Congreso lo puede hacer. 2. Artículo 100 de la Constitución Política, según el cual corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario público, acusarlo y o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, así como también destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. En el presente caso, el abuso de poder y la omisión a sus funciones en la que ha incurrido la fiscal de la Nación se ha constituido en una infracción constitucional y delito posible de sanción conforme lo establece la ley. 3. Artículos 146, numerales 2 y 3 y 159, numeral 2 de la Constitución Política del Perú, referido a las prerrogativas, derechos y obligaciones de los miembros del Ministerio Público. Artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República sobre la facultad de formular denuncia constitucional de los congresistas. 5. Los artículos 376 y 409 del Código Penal, que prevé los delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. Justamente eso. 6. Conforme a ley número 27399, la fiscal de la Nación debe ser investigada por hechos cometidos durante el ejercicio de su función. Dicha dispone y regula las investigaciones de altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. 7. Que la necesidad y proporcionalidad de la sanción de destitución de la denunciada radica en que su actuación genera impunidad. Eso. Ella está generando las condiciones para la impunidad de su hermanita. Y además de otros casos, porque ha desmantelado todo lo que es investigación cuellos blancos. ¿Y eso qué? Lógicamente crea las condiciones para la impunidad, y eso es también complicidad, etc. Genera impunidad, desgobierno en las más altas esferas del Estado, permitiendo que los delitos que han cometido su hermana y los otros funcionarios públicos queden impunes, y con ello se afecta el adecuado funcionamiento del Estado. En esa línea también es necesario la suspensión de sus funciones
porque si continúa ejerciendo funciones públicas, seguirá permitiendo impunidad y corrupción que fueron demostrados en su oportunidad por los funcionarios mencionados. Claro, el Consejo Nacional de la Magistratura, totalmente corrupto de la mano de la señora K. Y ahora esta fiscal de la Nación, otra vez de la mano de la señora K. ¿No? Golpismo, ¿no? De la mano del golpismo. Y eso ya tiene antecedentes en el Consejo Nacional de la Magistratura. Además, esta sinvergüenza ha ido ahí de la mano, juntas, se les ha tomado fotos, ha ido al Congreso con Lady Camones, ¿no? Diciendo que van a coordinar todo lo que tiene que ver con las denuncias constitucionales contra el presidente. ¿Qué es esto? Abiertamente, la Fiscalía y el Legislativo, ¿no? De una manera sinvergüenza y cínica, haciendo coordinaciones y dándose las manos, ¿no? Para el golpismo, ¿no? Contra el presidente. Cuarto, medios probatorios. Como elementos que corroboran los hechos descritos, apartamos los siguientes medios probatorios. Acá están los medios probatorios. 1. El mérito de la resolución fiscal. Número tal, publicado en el Diario Oficial del Peruano, 26 de julio de 2022, que acredita la remoción arbitraria de la abogada Bersabet Felicita Revilla Corrales como fiscal suprema provisional. En delitos, ¿no? Ella tenía su cargo ahí. Asimismo, demuestra el cuestionable nombramiento de la abogada Silvia Jacqueline Sac Ramos como fiscal adjunta suprema provisional, designándola en el despacho, ¿no? Para su reemplazo de Revilla. 2. El mérito del expediente número 0028, cuyas principales piezas procesales su despacho se dignará requerirlos al Juzgado del Supremo de Investigación Preparatoria para probar que en dicha causa judicial penal se encuentra comprendida la abogada Emma Rosaura Benavides Vargas, o sea, el expediente, ¿no? De la hermanita. 3. El enlace virtual de noticias donde constan los hechos descritos en los fundamentos de hecho. Ahí están citados, ¿no? Todas las noticias, ¿no? Lo que han publicado los medios sobre los cuellos blancos y toda esa trama, ¿no? Del Consejo Nacional de Magistratura, que justamente estaban investigando estos fiscales que han sido, pues, sus equipos desmantelados, ¿no? 4. El mérito de otros elementos de convicción que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá recabar como resultado de sus investigaciones. Por tanto, a usted, señora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, solicito se sirva tener por interpuesta la presente denuncia e iniciar las acciones de investigación y emitir el correspondiente informe con las recomendaciones que correspondan, así como autorizar el procesamiento penal de Liz, ojo hermanos y hermanas, de Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal suprema y fiscal de la Nación, por la comisión de los delitos denunciados. Lima, 16 de agosto del 2022. Esto prácticamente ya lo han tenido ahí ellos, de hecho que lo han estado investigando, no corroborando para lanzarlo y hacerlo efectivo. Firman, importante, firma la congresista portalatino Ábalos Kelly Roxana, la congresista que está denunciando permanentemente en lo que se ha transformado la fiscalía para instrumentalizar la persecución contra el presidente y también contra Perú Libre, ¿no? También está la congresista Cruz Mamani Flavio, congresista, Rivas Chacara Yané Milagros, Agüero Gutiérrez María Antonieta, Bellido Ugarte Guido Bellido, Waldemar Cerrón Rojas, Flores Ramírez Alex Serrando, Alex Flores, Castillo Gonza Castillo Américo, Montalvo Cuba Segundo Toribio, Palacios Guamán Margot, por supuesto la congresista Margot Palacios, quien ella ya estuvo investigando eso de la SUNEDU, ¿no? Ella fue la que solicitó a la SUNEDU esto de sus títulos, ¿no? De maestría y de doctorado. Y le quedaron en responder. Después, claro, la SUNEDU también no ha sido rápido, ¿no? Han estado esperando. Pero ella ha estado investigando muy activamente, Margot Palacios, ¿no? La congresista. Pariona Sinche Alfredo, Quispe Mamani Wilson Roosevelt. Quito Sarmiento Bernardo Jaime Quito, el gran congresista, él que ha estado defendiendo a los hermanos de las Bambas, a los comuneros. ¿Se acuerdan cuando iba a haber represión? Cuando estaba Chávarri, ¿no? Y había amenazas de que iban a sacar las armas, ¿se acuerdan? Bueno, pues Quito estuvo mandando sendos oficios
al presidente, al ministro, para que no corra sangre de los comuneros y no se atrevan a hacer represión, que ellos tienen derecho a la protesta y eso es constitucional. Jaime Quito, también un congresista sobresaliente. Reyes Can Abel Augusto, Robles Arauja Silvana Emperatriz y Taipe Coronel María Elizabeth. O sea, todo el bloque que le llaman serronista. Ahí está. Consecuentes, hermanos y hermanas, muy consecuentes, y esto es lo justo. Claro, han tenido que hacer las pesquisas, qué artículos ha violado la Constitución, ¿no? Y todo lo que ha venido haciendo desde que entró, ¿no? Es tremendo, ¿no? Son delitos y es una denuncia penal, hermanos y hermanas, porque prácticamente está obstruyendo la justicia, está creando las condiciones para la impunidad, abuso de autoridad y todo eso. Y ya lo dijo el gran abogado Olivera Díaz. Justamente hoy a las 7 voy a participar, ¿no? en Ecos Latinos. Los hermanos de Ecos Latinos, el hermano Víctor Rubio, a cual agradezco también informaciones, ¿no? Y se trata de trabajar siempre comunicados, ¿no? Comunicadores del pueblo. Él transmite desde el Brasil. Ecos Latinos es un canal que les recomiendo, Ecos Latinos, de los que son hermanos peruanos en el extranjero, ¿no? Y bueno, y el hermano abogado, ¿no? Penalista, honoris causa, el gran Guillermo Olivera Díaz, ha sido también amenazado, ¿no? Después que él ha puesto en claro que se debe hacer una denuncia a la fiscal de la Nación y también a la Junta Nacional de Justicia. Bueno, no, le ha llegado un comentario ahí. Un comentario es otro programa que les voy a decir, donde le amenazan, ¿no? De que los servicios de inteligencia ya tienen su dirección, tienen sus nombres, sus datos, todos, y que se van a encargar de ellos. Imagínense ustedes el fascismo, cómo da su zarpazo de amenaza contra un abogado ilustre que no tiene en toda su trayectoria, ha luchado contra el fujimontesinismo, tiene una trayectoria limpia, honorable y también como un gran penalista. Y él ha dicho que Aníbal Torres debe utilizar la cuestión de confianza para arrinconar al Congreso espurio y destituir a esta fiscal de la Nación y también a la Junta Nacional de Justicia. De ahí también les voy a hablar en mi próximo programa sobre María Zavala, esa perlaza. Además de esa señora que también es otra magistrada que ya cumplió más de ya los 80 años y sigue como magistrada cuando no le corresponde, ya violando la ley, que es una ley, mínimo 45, máximo 75. Así es la Junta Nacional de Justicia, los jefecitos de esta fiscal de la Nación que debe ser destituida. Bien, hermanos queridos y queridas, Causachum, pueblo amado, te quiero, Perú, por eso te defiendo. Causachum, nueva constituyente, Causachum, cuestión de confianza para el cierre del Congreso y para destituir a esta fiscal. Y Causachum, como siempre, cada día, hermanos y hermanas, la restitución de la Constitución del 79. Muchas gracias por su atención. Hasta mi próximo programa. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Queridos hermanos y hermanas,
Suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.